Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe. Parte uno, abril 26 del 2024. Descargo de responsabilidad. El material presentado es una compilación de hechos históricos y no pretende favorecer o alentar algún movimiento, partido o afiliación política, cultural, étnica o grupo religioso. Advertencia. Este material muestra hechos históricos para que ellos mismos sean los que determinen la verdad de la realidad actual, pues hechos son hechos. Nos estamos acercando al mayor engaño a escala mundial jamás perpetrado a la humanidad, que involucrará a toda la humanidad. Es importante llegar hasta el final de este estudio para ver la imagen completa. Este estudio es una advertencia para los evangélicos, protestantes, católicos, judíos, musulmanes y demás religiones, así como para los no religiosos. Este material será subido en YouTube y en Rumble como alternativa. Aquí están las dos direcciones electrónicas junto con su correspondiente código QR para que usted lo pueda escanear en este momento y pueda ir a ellos directamente. Es la página en YouTube y la página en Rumble, nuestro canal. Notas aclaratorias. Es necesario confirmar las fuentes o referencias para ver si las cosas son así. Este es un texto que está unido a lo que dice Hechos 17:10. Está Pablo y Silas llegando a Berea para enseñarle a los cristianos de ese lugar. Y los bereanos tenían algo muy importante y lo consigna Hechos 17:10. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas de Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y aquí está la clave, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mi invitación es que usted confirme todas las fuentes, las referencias, para ver si las cosas que estamos presentando aquí son así. En su mayoría, cada fuente o referencia está acompañada de la dirección electrónica de donde fue tomada con su correspondiente código QR para facilitar su búsqueda. Algunas fuentes han sido removidas del sitio de donde se encontraban originalmente al momento de la búsqueda. O sea que hay referencias que usted va a encontrar aquí, pero no tienen su correspondencia en el Internet porque fueron removidas. Sin embargo, decidimos dejar las fuentes porque pues es la única evidencia que existe de ese material documentado. La mayoría de fuentes pueden ser descargadas para su archivo personal. Hay opción de descargarlas en PDF en su mayoría y muchas de ellas están referenciadas o están tomadas de la Librería del Congreso de los Estados Unidos. En su mayoría las fuentes presentadas han sido traducidas del inglés al español, por lo que es la fuente original de donde está tomada la referencia. La compilación de este material ha sido exhaustiva y es necesario compartirlo. Hay mucho trabajo acumulado en esta presentación. Es importante que usted eh, pueda compartir. Bueno, como para hacer un estimado, tomé esta referencia de una búsqueda en Internet con base en una pregunta que mucha gente se está haciendo es sobre qué es la marca de la bestia. La puse en inglés, esto fue hecho el sábado 6 de abril del 2024. Aquí está la hora y hay 366
millones de resultados con base en esta frase de la marca de la bestia. Ahora, una pregunta. De estos 366 millones de personas o referencias de personas que están buscando, ¿cuántos saben en realidad qué representa la marca de la bestia? Y lo más importante aún es identificar quién es la bestia. Una cosa es la marca de la bestia, pero antes de responder a esta pregunta, usted necesita saber quién es la bestia. Por eso, parte de lo que en nuestro título de esta presentación es la advertencia por parte de nuestro Señor Jesús: mirad que nadie os engañe. En el año 30 de nuestra era, en Mateo 23:37, la palabra de Dios nos habla de nuestro Señor Jesús advirtiendo de lo que vendría sobre Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué casa se refiere? Mateo 24:1 dice: y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí está hablando de la casa de Dios, el templo de Dios que estaba en Jerusalén, y esa casa, no solamente el templo, sino Jerusalén, iba a ser dejada desierta. Y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces vamos a extraer unas palabras claves de este texto de Mateo 24, del 1 al 3, porque es un texto que vamos a estar estudiando, vamos a estar eh, eh, tomando información de él para durante toda esta presentación. Entonces las palabras claves son: cuando Jesús, que es el Cristo, salió del templo. Tenemos la palabra templo, la palabra derribado, la sentencia, la segunda venida, que tiene que ver con las señales de la venida de Él y del fin del mundo. O sea que la segunda venida tiene que ver con el fin del mundo. Entonces, estas 5 palabras las vamos a construir para advertirles a ustedes que nadie nos puede engañar. Y es la advertencia de él: mirad que nadie os engañe. Entonces, Cristo habló del templo que sería derribado, y que les hicieron la pregunta a los discípulos cuáles iban a ser las señales de la segunda, de la venida de él, o sea, la segunda venida y del fin del mundo. Y lo primero que él dice, después de Mateo 24:4, aparecen la serie de advertencias sobre los eventos, pero lo más importante es que Cristo dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces es muy importante para nuestro estudio esta frase, que nos va a ayudar a entender muchas cosas para que no seamos engañados. Entonces, estamos a puertas de la última gran controversia y la última gran decisión. La estructura quiástica del Apocalipsis nos ayuda a entender eh, lo ordenado que ha sido Dios en la secuencia de su profecía
y es importante tenerla en cuenta, pero vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que está contenido en el Apocalipsis con base en esta estructura quiástica del Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 1, Apocalipsis capítulos 1 al 3 está referenciada la historia de las siete iglesias desde el tiempo de Cristo hasta la venida, hasta la segunda venida de Él. Luego está los siete sellos, Apocalipsis 4 al 7, siete trompetas, Apocalipsis 8 al 11. Y esto hay una parte que es histórica dentro de las siete iglesias, hay una parte que es histórica tanto en los siete sellos como en las siete trompetas, y hay una parte escatológica. Y para ampliación de este estudio, les dejo el código QR donde ustedes encuentran el estudio de las siete iglesias, los siete sellos, las siete trompetas y los siete truenos eh, en esta serie, porque es mucha información que no es propósito de este estudio presentar esta información. Tenemos que concentrarnos en la gran controversia que está explicada, detallada en Apocalipsis 12 al 14. Por eso es muy importante y es urgente estudiar estos capítulos de la profecía bíblica para que usted no sea engañado. Ahora viene una parte escatológica, que aquí también hay una parte histórica y hay una parte escatológica. Y ya de lo que es la escatología, o sea, son los eventos próximos, futuros, que todavía no han llegado, son las siete plagas y la caída de Babilonia, que está explicado en Apocalipsis 15, 16, 17 y 18. O sea, las siete plagas están en Apocalipsis 15 y 16. La caída de Babilonia está explicada en el capítulo 17 y 18. La segunda venida y el milenio está explicado en Apocalipsis 19 y 20. Y finalmente la Nueva Jerusalén, que es la capital de Dios, que es el lugar donde va a morar y va a reinar Dios por siempre, Jesús por siempre, está en Apocalipsis 21 y 22. Entonces tenemos que concentrarnos en Apocalipsis 12 al 14, porque esta gran controversia muy pronto se va a dar y será la última gran decisión que va a tener que tomar la tierra. La última advertencia de Dios a los habitantes de la tierra entonces la encontramos en el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, y es la verdad presente para este tiempo. Usted necesita estudiar esa información. Entonces hay tres mensajes dados por tres ángeles, y esos mensajes, cada uno de ellos tiene mucha información y muchos detalles para el tiempo actual. Entonces, el primer mensaje dice, este es Apocalipsis 14, 6 al 8 al 7, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, ¿qué preguntas podemos extraer de este texto? ¿Qué significa el ángel que está volando en medio del cielo? Eso tiene su significado. ¿Qué significa el Evangelio eterno? Los moradores de la tierra. Temer a Dios y darle gloria. La hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo. Entonces, todas estas preguntas tienen que ser respondidas por el estudiante juicioso. El segundo mensaje
Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Ahora las preguntas que haríamos sobre este texto. ¿Qué significa Babilonia? Que es muy importante entender quién es Babilonia. Ha caído esta gran ciudad porque ha caído. Ha dado a beber. ¿Qué es el vino de la ira de su fornicación? El tercer mensaje. Y el tercer ángel lo sigue diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces, mucha gente se está preguntando qué es la marca de la bestia, y la clave está pues en este capítulo 14, versículos 9 al 10. Ahora las preguntas. ¿Qué significa adorar a la bestia, su imagen? ¿Quién es la bestia? ¿Quién es su imagen? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué es recibir la marca en la frente o en su mano? ¿Qué es el vino de la ira de Dios? ¿Qué es el cáliz de su ira? ¿Qué es el atormentado? Ahora, ¿dónde está la clave para entender todo lo que está escrito en Apocalipsis 14? Pues en el capítulo anterior encontramos la clave para identificar quién es la bestia. Si usted identifica la bestia a la que se refiere Apocalipsis 14 del 6 al 10, cuando es hablando del triple mensaje angélico, pero especialmente en el mensaje del tercer ángel, si usted logra identificar quién es la bestia, usted va a poder entender quién es la imagen, qué es la marca, qué es el vino de la ira de Dios, qué es el cáliz de su ira, etcétera. Entonces tenemos que ir al capítulo anterior, que es el capítulo 13. Y también vamos a hacer un resumen porque pues esto es bastante extenso. El resumen de Apocalipsis 13 nos dice, Apocalipsis 13 del 1 al 10 nos habla de la bestia que sube del mar. O sea, es muy importante detenernos en poder identificar cada uno de los aspectos de esta profecía. Y los símbolos son muy importantes porque pues el hecho que hable del mar significa cosas, pero por cuestión de tiempo solamente voy a enfocarme a la identificación de quién es la bestia que sube del mar. Apocalipsis 13 del 11 al 18, que es el complemento de Apocalipsis 3 en secuencia histórica. Apocalipsis 13, el 1 al 10 me habla de la bestia que sube del mar y todas las actividades que hace esta bestia que sube del mar. Y Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos continúa la historia y nos habla de una bestia que sube de la tierra. Nos habla de la imagen de la bestia, nos habla de la marca de la bestia, nos habla del número de la bestia. Ahora las preguntas que podemos hacer, ¿qué significa cada símbolo presentado? Entonces la gente está preguntándose qué es la marca de la bestia. Acuérdense que vimos que hay 366 millones de búsquedas, pero la gente está confundida porque no sabe mm, unir los textos para poder explicar de manera adecuada, basado en la Biblia, qué es la marca de la bestia. Entonces, ¿qué significan todos estos símbolos? Y dice en el versículo 18 de Apocalipsis 13, aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento. Ahora, si no descifro de manera correcta quién o qué es la bestia que sube del mar,
que está descrita en Apocalipsis 3, del 1 al 10, me será imposible descifrar de manera correcta quién o qué es la bestia que sube a la tierra, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia. Por lo tanto, no podré entender el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que es lo que acabamos de repasar. Entonces, la clave de todo el estudio de la gran controversia está en poder identificar la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Si usted logra identificar quién o qué es, qué representa, usted va a poder entender qué es la bestia que sube a la tierra, qué es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia y qué es el número de la bestia, porque todos están referenciados con la bestia que sube del mar, que es Apocalipsis 13, del 1 al 10. Luego es importante que nos concentremos en poder identificar la bestia que sube del mar, porque es la clave para que no seamos engañados en este tiempo presente. Entonces, recuerda la Reforma y el movimiento protestante, qué significa la Reforma y qué representó el movimiento protestante. Para los reformadores protestantes, ¿a quién o qué simboliza la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, del 1 al 10? Entonces, ¿por qué es importante ya entrar específicamente a estudiar este tema con base en lo que los reformadores y protestantes entendían sobre lo que simboliza la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, del 1 al 10? Estas son informaciones, como les digo, que pueden ustedes descargarlas y hay tres tipos de interpretaciones del Apocalipsis. Entonces, como en la clave está en Apocalipsis 13, el 1 al 10, las interpretaciones del Apocalipsis se abrieron en tres corrientes. La escuela preterista dice, según esta escuela, Apocalipsis describiría solamente los acontecimientos del pasado. O sea que la interpretación está basada en los personajes o Apocalipsis 13, el 1 al 10, estaría asociado con acontecimientos del pasado. Dice, todas las visiones serían el resultado de las condiciones del pueblo de Dios bajo el Imperio Romano en los siglos primero y segundo de nuestra era. La mayor parte del libro en esta hipótesis se habría ya cumplido en los días de la caída del Imperio Romano y en el subsiguiente establecimiento de una iglesia fuerte. Sería la constatación de las posibilidades para el mal que eran inherentes al imperio. Al mismo tiempo, el libro afirmaría la convicción de que el Dios que intervino así en el pasado intervendrá también en el futuro. Pero más allá de esto, no entraba en el propósito del autor. Esta interpretación debe su existencia al jesuita Alcázar, año 1614, cuando la postuló, el cual afirmó que el Apocalipsis se cumplió totalmente en el tiempo de Constantino a comienzos del siglo IV de nuestra era. Entonces, la interpretación preterista que debe su existencia al jesuita Alcázar manda la interpretación de Apocalipsis 13 del 1 al 10 al pasado. Vamos a tener que hablar mucho de los jesuitas, por eso es importante desde ya que usted entienda cómo han estado participando en todas las grandes eventos y en las grandes circunstancias de la historia de la humanidad y del cristianismo. Ahora, la escuela futurista. Esta escuela mantiene que a partir del capítulo 4, Apocalipsis solo se ocupa de acontecimientos que tienen que ver con el final de los tiempos y con todo lo que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Así, el libro no trataría problemas que afectasen al propio autor, a la iglesia de futuros siglos, sino tan solo a aquellos acontecimientos que van a producirse cuando vuelva el Señor. O sea, supuestamente, según la interpretación futurista,
Todo el Apocalipsis está asociado con la segunda venida de Cristo. No tiene nada que ver con la historia de la Iglesia en los siglos pasados. Fue el jesuita Rivera en 1602 quien dio origen a esta interpretación para oponerla a la histórica de los reformadores. Entonces aquí ya encontramos que la interpretación futurista y la interpretación preterista, su único fin es ir en contra de la interpretación histórica de los reformadores. El dispensacionalismo la adoptó en el siglo pasado y desde entonces ha sido ampliamente expuesta y difundida mediante la Biblia anotada de Scofield, lo que la ha hecho popular entre nosotros. Entonces, la interpretación futurista, que es una interpretación jesuita del Apocalipsis, es la base para el dispensacionalismo actual de todo el mundo evangélico. O sea que los evangélicos tienen la interpretación futurista de los jesuitas en, y pues detrás está pues el papado romano. Ahora, la escuela histórica. En términos generales, estiman que el Apocalipsis presenta una amplia panorámica de la historia de la Iglesia desde el siglo I hasta la segunda venida de Cristo. La Iglesia constituye el centro de la profecía, desde la antigüedad, pero muy particularmente durante la Edad Media entre los movimientos reformistas, tanto dentro como fuera de la Iglesia de Roma y hasta muy entrado el siglo XIX, fue la escuela que gozó de mayor popularidad en sus varias vertientes. ¿Y qué dice? Vamos, esta es de la Enciclopedia Británica para hablar de la interpretación historicista, para saber específicamente cuál es el asunto. Aquí está la referencia, Enciclopedia Británica, volumen 23, página 213, 1911, onceava edición, decimoprimera edición. Dice el Apocalipsis, la historia y la interpretación. El Apocalipsis se condujo para enseñar el milenarismo o la doctrina del reino literal de los 1000 años. Entre los milenaristas estaban Cerinto, Papias, Justino, etc. Y aquí menciona a Victorino I. El comentario latino más antiguo fue escrito por este escolar en el año 303 y fue el primero en la literatura existente al interpretar ciertos pasajes del Apocalipsis con Nerón. Método de interpretación histórico universal. Un contraintento a la interpretación de Joaquín sobre su interpretación de Apocalipsis a la luz de la historia, Joaquín de Floris en su Expositio Magni Abbatis Loachimi in Apoc del siglo XIII enseña que Babilonia es Roma. Fue hecho por Nicolás de Lira en el año 329, siguiendo el liderazgo de Petrus Aureolus en el 1317. Aquí por primera vez una interpretación histórica mundial consistente fue conducida desde el régimen de Domiciano hasta el periodo del propio Lira. Bajo este método podrían ser clasificadas las exposiciones de Lutero. O sea que la interpretación, hubo personas dentro de la Iglesia Católica que interpretaron lo que finalmente expuso Lutero, Osiander, Strigel, Flacius, Gerard y Caloveo, y escritores ingleses como Napier, Medo y Newton. Entonces, ¿qué entendían ellos? ¿Qué es que interpretaron? A lo largo de estos últimos comentarios se mantiene un fuerte interés antipapal, el cual identifica al Papa como al Anticristo, una doctrina que, como hemos visto, regresa históricamente a las disciplinas inmediatas de Joaquín con ideas franciscanas. Entonces, la interpretación historicista del Apocalipsis identifica al Papa como el Anticristo. Entonces, el historicismo aplica la interpretación del Anticristo como Roma papal. Esto es la interpretación historicista que la llamaremos historicismo y es la interpretación que hace que el Anticristo sea igual a Roma papal.
Del diccionario bíblico Anchor, usted puede encontrar la dirección electrónica aquí y el código QR que lo va a llevar al documento en PDF. Dice en la página 706, el tomo 5, la historia y métodos de interpretación. Las preocupaciones y experiencias sobre la profecía y el apocalipsis nunca murieron y llegaron a ser muy prominentes de nuevo en el siglo XII. Joaquín de Fiore, que ya lo mencionó el artículo de la Enciclopedia Británica, desarrolló una nueva interpretación que él dijo había sido dada a él por inspiración divina. Joaquín fue el primero en leer el libro como una revelación del proceso completo histórico mundial, pasado, presente y futuro. O sea que el Apocalipsis, según la interpretación historicista que arrancó incluso en el siglo XII, nos habla del Apocalipsis con base en una revelación del proceso completo histórico mundial, pasado, presente y futuro. La historia del mundo consistió en tres estados o edades. El primer estado fue el tiempo de la ley, cuyo autor fue Dios. El segundo estado fue la del Evangelio, traído por el Hijo. El tercer estado vendría a ser en el futuro cercano. Este seguiría el engaño del anticristo y sería la culminación de la historia que involucraría a la iglesia monástica reformada y purificada. Esta sería la era de la libertad garantizada por el Espíritu Santo. Así los 1000 años, aunque no tomados literalmente, fueron de nuevo interpretados como una profecía de una era perfecta futura. Martín Lutero mantuvo la antigua interpretación del milenio, que lo entendía como el tiempo de la iglesia entre este mundo y la historia. Pero él sugirió que otras partes del Apocalipsis correlacionaron con eventos de la historia mundial y que algunos eventos profetizados con su propio tiempo, por ejemplo, él identificó al papado como el anticristo. De nuevo, historicismo es la interpretación del anticristo como el papado romano. Ahora, ¿qué más se comprendió durante la Reforma? Eh, Basados en que ellos tenían la Biblia y comenzaron a tener la Biblia, ¿qué más entendieron? Entonces, aquí hay una referencia de una iglesia luterana. Esta referencia existía, pues es la iglesia luterana redentiva, pertenece a la iglesia luterana Sínodo de Missouri. Usted iba allá y encontraba donde decía el anticristo, la interpretación de los reformadores del anticristo. Ahora, esta referencia a hoy, este sitio web no existe, pero pues este estudio lo he compartido muchas veces y pues yo tengo la referencia y la pudimos descargar, hasta la estamos compartiendo desde un portal en la web. Y usted puede ir allá y descargar el documento de lo que usted encontraba en esta página, que era un documento en PDF. Usted lo puede encontrar en esta dirección. Usted puede escanear este código QR. Ahora, hay mucha información de lo que entendían del Apocalipsis y digamos, varias asignaciones que hace la Biblia al mismo poder antes de la reforma, durante la reforma y después de la reforma. Aquí solamente me voy a concentrar en la era de la reforma y me voy a concentrar en lo que el reformador, uno de los reformadores más importantes, que fue Martín Lutero, qué pensaban ellos sobre la profecía bíblica y los nombres que aparecen en esta lista. Entonces, voy a ampliar un poquito, aquí se amplía un poquito lo que significa el anticristo, quién era. Aquí está la fecha, el nombre, la referencia y la interpretación. Entonces vamos a concentrarnos a la referencia, o sea, el nombre de la Biblia,
de lo que está escrito en la Biblia y qué interpretación había. Para facilitarles a ustedes este estudio, voy a colocar las citas bíblicas donde aparece la palabra, por ejemplo, anticristo, la abominación de desolación, el cuerno pequeño. Entonces, comencemos. El anticristo estaba identificado como el Papa, la abominación de desolación, también el papado, el cuerno pequeño es Roma, el hombre de pecado es el papado, la la primera bestia de Apocalipsis 13, que es la bestia que nos interesa identificar del 1 al 10, porque acuérdense que hay dos bestias, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, que la bestia que sube del mar es la primera bestia de Apocalipsis 13, el 1 al 10. ¿Cómo la identificaban? Como el papado. La gran ramera de Apocalipsis 17 es el papado y Babilonia de Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, es el papado. Ahora miremos los textos para el anticristo. 1 Juan 2, 18, 22, 4, 3, 2 Juan 1, 7. La abominación de desolación está documentada en Daniel 11:31, Daniel 12:11, Mateo 25:15, corresponde al papado. El cuerno pequeño, Daniel 7:8 y 8:9. El hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2:3. La bestia Apocalipsis, la primera bestia Apocalipsis 13 es Apocalipsis 13, el 1 al 10, como les dije. La gran ramera, Apocalipsis 17:1, Apocalipsis 17:15, 17:16 y Apocalipsis 19:2. Y Babilonia la Grande la encontramos Apocalipsis 14:8, que es parte de lo que encontramos en el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 16:9, Apocalipsis 17:5, Apocalipsis 18:2, versículos 2, 10 y 21. Y todas están asociadas con el papado. Esta es la interpretación historicista de los reformadores sobre quién es estas referencias bíblicas, a quién corresponden y su interpretación. Entonces, esta pues es la interpretación historicista protestante sobre el anticristo, la abominación de desolación, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, la primera bestia, Apocalipsis 13, que es Apocalipsis 13, el 1 al 10, la gran ramera y la Babilonia la Grande, todas ellas están asociadas con el papado, con Roma papal. Entonces, para los reformadores protestantes, ¿qué simboliza la bestia que sube el mar de Apocalipsis 13, el 1 al 10? Pues lo acabamos de estudiar y la interpretación histórica protestante, historicista protestante, nos identifica a la bestia que sube del mar como ¿quién? Como el sistema papal. Eso es, en resumen, la interpretación historicista protestante y va en contravía de lo que es la interpretación preterista de los jesuitas y la interpretación futurista de los jesuitas. Ahora la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuál fue la estrategia del papado? Porque si todos los protestantes identificaban al papado como el anticristo, como la abominación desoladora, como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, como la primera bestia, como la gran ramera, como la gran Babilonia, Babilonia la Grande, ¿cuál fue la estrategia del papado para intentar borrar su identidad profética de la interpretación historicista de la Reforma? Pues, ¿quiénes fueron los encargados de intentar borrar esta identidad? Acordémonos la interpretación historicista, preterista de un jesuita y la interpretación futurista de un jesuita. ¿Quiénes fueron entonces los que intentaron borrar la interpretación historicista? Porque es imposible que se pueda borrar pues esta interpretación. La identidad no la pueden borrar.
pueden intentar borrarla, pueden intentar falsificarla, pero no se puede borrar. Jeremías 13:23 nos habla: ¿podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces también vosotros podéis hacer bien, estando habituados a hacer mal. Y Apocalipsis 13:2, que nos habla del sistema papal, nos dice que el leopardo no puede cambiar sus manchas. Esto es para otro estudio, por eso en el estudio de las 7 iglesias, los 7 truenos, las 7 sellos, ampliamos muy bien el estudio sobre el leopardo. Dice sobre lo que significa Apocalipsis 13, el 1 al 10 en detalle. Dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Que hay mucha historia, solamente es para resaltar que el leopardo no puede cambiar sus manchas, el papado no puede cambiar, pero los jesuitas lo que hicieron fue intentar borrar la interpretación protestante para que olvidaran o para que se confundieran los protestantes, los evangélicos, los católicos y el resto de denominaciones sobre la interpretación de Apocalipsis 13, el 1 al 10, como el sistema papal. ¿Quiénes son los jesuitas? La Compañía de Jesús. El 24 de junio de 1539, San Ignacio de Loyola dispuso los pilares para una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús. Y aquí pues nos habla de que el 27 de septiembre de 1540 el Papa Pablo III firma la bula Regimine Militantis Ecclesia, que es iglesia de régimen militar, fundando a los jesuitas o la Compañía de Jesús, con la cual aprueba y confirma la naciente compañía. Luego de llevar a cabo un proceso de elecciones entre los miembros de la nueva orden religiosa, San Ignacio Loyola es elegido como el primer prepósito general de la Compañía de Jesús. El Papa los está dispersando por Europa, a Alemania, al coloquio de Worms y a la dieta de Ratisbona, hacia Austria, España, Inglaterra, Irlanda, a los países eslavos y al Concilio de Trento. Entonces, aquí está la historia un poquito de lo que es la iglesia de régimen militar, o sea, los jesuitas de la iglesia católica. Y pues aquí tenemos el símbolo de ellos, que es un símbolo que tiene que ver con el sol, pero pues por ahora esto pues lo dejamos aquí, no vamos a entrar en detalles sobre ese símbolo. Aquí está la página donde usted puede encontrar esta referencia. De un libro que se llama La verdad suprimida sobre el asesinato de Abraham Lincoln, escrita por Buckley McCarthy, aquí está la referencia. Dice: el juramento jesuita. Como elemento adicional de interés citamos los siguientes extractos de esta organización unida. Es el juramento tomado ahora prácticamente por todos los sacerdotes de la Iglesia de Roma y así nombrado como el tomado por los miembros del cuarto grado de los caballeros de Colón, o sea, de las sociedades secretas, tienen el mismo juramento jesuita de todos los sacerdotes de la Iglesia de Roma. Yo ahora en la presencia del Todopoderoso, o sea, aquí está el nombre del candidato a ser sacerdote. Yo ahora en la presencia del Todopoderoso, Dios, la bendita Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan, etcétera, declaro y juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica Universal por toda la tierra. Yo además prometo y declaro que no tendré opinión o voluntad propia o ninguna reserva mental, cual sea que fuere, aun como un cuerpo o cadáver perinde a cadáver, sino que sin vacilar obedeceré todas y cada orden que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de Jesucristo. Entonces, el grupo miliciano del Papa son los jesuitas y son la iglesia de régimen militar. Dice: por lo tanto, al extremo de mi poder, yo defenderé esta doctrina y el derecho y costumbre de su santidad, refiriéndose al Papa. Dice: yo además prometo y declaro que haré, cuando la oportunidad se presente,
Guerra implacable, secreta y abiertamente contra todos los herejes protestantes y liberales, como yo soy conducido a hacer, extirparlos y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y que yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes. Rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres y estrellaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar para siempre su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa del veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser dirigido a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Está en la página 23 del mismo libro. Y dice, y pues este libro histórico lo confirmamos también con este libro histórico que se llama La Gran Controversia de Elena de White. Dice, en toda la cristiandad se debía amenazar el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo o a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, o sea, contra el cristianismo que era capaz de enfrentarse al potro, al calabozo, a la hoguera sin protestar y con la fe en alto, dice, para contrastar estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares, o sea, los entrenaron de tal forma, los jesuitas aprendieron de los protestantes y sus adeptos eran capaces de ser enfrentados al potro, al calabozo y a la hoguera de igual forma que los cristianos, y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaron el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Entonces aquí hay una clave fundamental para poder entender toda la historia de la humanidad, las guerras, los conflictos. Está asociado con esta frase que dice, todas las guerras, y lo vamos a ver durante este estudio, todas las guerras y revoluciones, lo vamos a confirmar esta frase escrita por Elena de Falla en 1888, que tiene que ver con lo que habla el juramento jesuita. Dice, todas las guerras y revoluciones han sido guerras religiosas dirigidas por jesuitas para adueñarse de la riqueza y del poder, para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Es una frase muy importante que nos va a ayudar a entender todo lo que está pasando en la historia de la humanidad en este momento. Entonces, la reforma surge del papado. El hombre pecado había sido revelado, reconocido y proclamado como el papado, como ya lo vimos, por los reformadores. No solo los reformadores, sino miles de sus seguidores y sus reyes estuvieron de acuerdo con las interpretaciones proféticas. Su postura unida contra el papado dio a los reformadores y a las naciones el poder de desprenderse
de la lealtad al sistema papal. Entonces, el hombre pecado es el sistema papal y la reacción papal fue la contrarreforma. En un intento de desviar la influencia socavante de la reforma protestante, se hizo un contraataque de dos puntas. Entonces, la interpretación historicista, acordémonos, protestante, identifica al anticristo como Roma papal y al hombre pecado también como Roma papal. Entonces, las dos puntas, el contraataque papal fue orquestado por los jesuitas por medio de la interpretación preterista. Acordémonos que leímos fue fundada por el teólogo español jesuita Luis de Alcázar en 1614 y dice que el cumplimiento de Apocalipsis está en el pasado, no es el sistema papal, no es histórico, sino tiene que ver con un evento futuro anterior, allá con la caída de Jerusalén hasta Roma pagana. Y la interpretación futurista es fundada por el jesuita Francisco de Rivera y por Robert Bellarmine. El cumplimiento de Apocalipsis está en el futuro con un hombre individual como el anticristo, el hombre pecado y una reconstrucción literal del templo de Jerusalén. O sea que el hombre pecado, el anticristo, ya no es el sistema papal, sino es un personaje como individuo en el tiempo futuro y tiene que ver con la reconstrucción literal del templo de Jerusalén. Acordémonos de Mateo 24, las citas que vimos sobre lo que le preguntaron los discípulos y que él mencionó la destrucción del templo. Ahora los jesuitas están usando ese texto para aplicarlo hacia el futuro y meter el tema de la reconstrucción del templo de Jerusalén como el tiempo descrito supuestamente en Apocalipsis de la interpretación del anticristo, y esto es tarea de los jesuitas. Entonces, la interpretación futurista, contraria a la interpretación historicista, es, especifica o hace ver que el anticristo es un individuo. El historicismo habla del anticristo como Roma papal y el futurismo habla del anticristo como un individuo. Esto es muy importante entenderlo porque aquí está enfrascada toda la historia y aquí está enfrascado todos los movimientos cristianos que van a ser engañados si no interpretan adecuadamente quién es el anticristo, o es Roma papal, o es un individuo. La interpretación preterista ya pues no es considerada, sino solamente está en juego la interpretación futurista del anticristo y la interpretación futurista, perdón, historicista del anticristo, porque pues ya digamos, la interpretación preterista pues ya pierde su sentido con base en pues que estamos interesados en los eventos futuros, en lo que está pasando ahorita. Pero eso se trató del engaño de los jesuitas, el contraataque de dos puntas. Por eso es que este documento lo borraron de, de la existencia porque explica de manera muy resumida y de manera muy directa y exacta. Esto explica pues los engaños que hay detrás de las interpretaciones preteristas y futuristas para confundir la interpretación historicista del anticristo como Roma papal. Sigue diciendo el artículo, hacia 1590 Francisco Rivera publicó un libro de 500 páginas sobre el Apocalipsis. Los primeros capítulos del Apocalipsis los aplicó a la época de la iglesia primitiva. A partir del capítulo 4, ya dije, ya lo habíamos leído, que pues, habla del anticristo como un reino literal de una onda individual del anticristo y enseña que el anticristo reconstruiría el templo de Jerusalén. Habla también de un judío individual que reinará por un periodo de 3 años y medio en Jerusalén, confundiendo la profecía de Daniel de las 70 semanas, llevándola hacia el futuro. Por eso tiene que ver todas estas interpretaciones con los jesuitas,
Y pues para que usted sepa una serie de aclaraciones, pues el escrito el escrito, la referencia histórica que compartimos, pues la investigué y es un libro que tiene 698 páginas, no son 500. Fue escrito en 1602 y aquí está la referencia, está en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Se llama In Sacrem Beati Ioannis Apostoli and Evangelistae Apocalypsin Commentary. Aquí está el sitio donde usted lo puede encontrar y lo puede leer. Entonces, pues es un libro en latín, pues solamente lo quise investigar y ahí lo encontré. Entonces, dice, preparando el camino para la unión papal protestante, la interpretación fundamentalista evangélica del anticristo, o sea, la interpretación futurista, y el hombre pecado sigue los puntos de vista futuristas de Rivera y Bellarmina. La interpretación futurista no solo ha negado la poderosa interpretación de la Reforma contra el papado, sino que también permite espacio para el ecumenismo entre el protestantismo y el catolicismo romano. Si el papado no es el anticristo, entonces no tiene sentido la separación de la Reforma del papado. Entonces, la interpretación es tan importante de identificar quién es el anticristo, porque si los protestantes, los evangélicos, entendieran la historia, identificarían al anticristo como el papado y no seguirían sus doctrinas. Vamos a mirar más adelante de cuán engañado está el mundo cristiano, el mundo evangélico, los católicos, incluso de todas estas interpretaciones preteristas, lleno de estas interpretaciones preteristas y futuristas, y pues han dejado a un lado la interpretación protestante, que es la que separa a la iglesia de Roma, a la iglesia de Cristo la separa de Roma, y por eso la obra del ecumenismo es devolver a todas las iglesias a Roma para acabar con esa interpretación del papado como el anticristo. Entonces, recordemos que nuestro Señor en Mateo 24, del 1 al 4, nos habla de Cristo, el templo que sería derribado, que es la segunda venida, que es el fin del mundo, y advirtió que nadie os engañe. Entonces, la interpretación futurista del anticristo me está hablando de una reconstrucción del templo, me está hablando del anticristo, me está hablando del templo en Jerusalén. Ahora, si yo hago la contraposición, y aquí habla que pues va a ser al fin de la historia de la humanidad, o sea que tiene que ver con los eventos de la segunda venida y del fin del mundo. Entonces, el anticristo va a hablar de el templo que va a ser reconstruido y tiene que ver con la segunda venida y el fin del mundo, y aquí se presenta el engaño. Entonces, lo que Cristo nos está advirtiendo sobre el templo que sería destruido y que los eventos de su segunda venida tendrían que ver con el fin del mundo, nos advirtió que iba a haber un engaño. ¿Y cuál es ese engaño? Pues que el anticristo, que supuestamente es un personaje futuro individual, haría reconstruir el templo de Jerusalén y que habría un periodo literal de 3 años y medio en Jerusalén y que después vendría la segunda venida del fin del mundo, pero esto es un engaño. Entonces, hay que estudiar muy bien esta frase. El anticristo, el templo reconstruido, la segunda venida y el fin del mundo, para no ser engañados, porque nuestro Señor Jesús advirtió que cuando fue destruido Jerusalén, pues nos lo dio como una representación de la destrucción del mundo. Por eso es que los jesuitas están usando la profecía de Mateo 24, el 1 al 3, para basar su interpretación futurista del anticristo, la reconstrucción del templo,
y esto pues es un engaño y lo vamos a demostrar con este estudio. Entonces, recordemos la interpretación futurista fue dada por Bellarmine, el cumplimiento de Apocalipsis está en el futuro, está el anticristo y hay una reconstrucción literal del templo de Jerusalén. ¿Qué se necesita para que sea posible la reconstrucción del templo en Jerusalén? Porque el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Pues que existiera el Estado de Israel. Entonces, si no hay, si no hay Estado de Israel, no hay templo en Jerusalén, que es la reconstrucción por parte de la nación de Israel del templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué es un Estado o nación? ¿Qué elementos lo componen? Entonces, si la interpretación futurista del Apocalipsis de los jesuitas, que fue dada en 1600, habla del anticristo y la reconstrucción del templo. Resulta que para 1600 no existía el templo y no existía Jerusalén, no existía Israel como nación. Entonces, pues tendría que existir el Estado de Israel. Ahora, ¿qué es un Estado o nación? ¿Qué elementos lo componen? Pues vayamos a esta referencia del diccionario de la lengua española, que es un Estado. Es un país soberano y reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobierno, forma de organización política dotada de poder soberana e independiente que integra la población de un territorio. Entonces hay dos aspectos importantes sobre un estado. ¿Cuáles son? El territorio más una población y un reconocimiento internacional da como resultado un estado o nación. Entonces, para que haya un templo literal es necesario un estado de Israel. Para que haya un estado es necesario el reconocimiento internacional. Para que haya reconocimiento debe haber qué elementos. Pues el territorio más la población. Aquí vamos a empezar ya la historia, el estudio presente para entender cómo llegó el Estado de Israel, cómo llegó a tener reconocimiento internacional, cómo se dio el territorio y cómo se dio la población. Ahora viene la pregunta. ¿Sabía usted que desde el año 70 y antes de 1948, Israel no contaba con reconocimiento internacional porque no había territorio ni población? ¿Sí lo sabía? Acuérdese Mateo 24, el 1, y cuando Jesús salió del templo, vinieron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 23:38 dice, He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dijo él. ¿Cuándo se cumplieron las palabras proféticas de Jesucristo? Lucas 23:28, mas Jesús volviéndose a ellas, está nuestro Señor Jesús siendo llevado al Calvario para ser crucificado y las hijas lloraban al verlo pasar y él les dijo, mas Jesús volviéndose a ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, o sea, habló de ellas y de las generaciones de los hijos. Y pues eso finalmente se cumplió exactamente 40 años después, una generación bíblica más tarde, o sea, en el año 70, se cumplieron las palabras de la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo y pues se cumplieron las palabras de nuestro Señor Jesús que no debían llorar por él, sino por ellas mismas y por sus hijos de lo que sucedió en el año 70. Hay algunas referencias que vamos a estudiar aquí, Diccionario Bíblico Anchor,
volumen 3, página 842. La campaña romana en Galilea y Judea. En los primeros meses del 68, la estrategia romana llamó para reducir todas las resistencias en y alrededor de Judea para que Jerusalén fuera sitiada. En la primavera del año 68, toda Judea, incluida Perea e Idumea, habían sido dominadas, solo Jerusalén se mantuvo sola y apartada para ser conquistada. En ese momento, sin embargo, eventos en Roma causaron que se suspendieran todas las operaciones por cerca de 2 años. En junio 9 del 68, Nerón murió y de esta forma expiró el mandato de Vespasiano para conducir la guerra. Él fue forzado a esperar órdenes frescas del nuevo emperador. La transferencia de autoridad en Roma no fue tan suave. Este año es conocido en la historia de Roma como el año de los 4 emperadores. Galba fue reconocido como emperador, pero fue seguido rápidamente por Otto y este a su vez por Vitelio. Las insurrecciones y rebeliones estuvieron al orden del día y nadie en la ciudad imperial estaba interesado o preocupado lo suficiente para encargarse personalmente de la cuestión de Judea. Después de un año de espera y de haber observado con consternación el aumento del caos tragándose a Roma, Vespasiano en julio 1 del 69 destacó un reclamo para ser el nuevo emperador romano. Sin embargo, la ruta desde la declaración de la intención hasta la realización final no fue del todo tranquila, y otro medio año pasó antes que Vespasiano y Tito estuvieran listos para validar la declaración. En diciembre del 69, Vespasiano fue reconocido como el nuevo gobernante de Roma. Fue entonces que el nuevo emperador estuvo preparado para realizar su objetivo en Judea, pero ahora tuvo que esperar hasta la primavera porque era una regla de oro en el ejército romano no pelear durante los meses de invierno. Entonces describe todo lo que sucedió. El primer sitio de Jerusalén fue en el año 67, pero debido a los cambios de emperador se retrasó y en el año 70 fue que se dio la destrucción. Eh, Aquí páginas 83, perdón, 480, 843, 844. Anarquía en Jerusalén. Jerusalén continuó siendo devastada por todas partes en este periodo. Los asesinatos y saqueos fueron aumentando y vastos almacenes de comida fueron destruidos por ambos bandos. Así, para el tiempo que Tito se aproximó a Jerusalén en la primavera del año 70 para su asalto final, la ciudad estaba llena de grupos revolucionarios rivales, cada uno conduciendo su propio liderazgo distintivo, su ideología, origen e historia. El liderazgo de la ciudad había pasado a manos de Simón. De acuerdo con Josefo, Simón comandaba 10.000 de los 23.000 soldados en ese entonces en Jerusalén y estaba aliado con un contingente fuerte de 5.000 idumeos. Juan tenía 6.000 tropas a su disposición y los celotes 2.400. Estas fuerzas judías estuvieron peleando entre ellas por un año antes que estuvieran disponibles a forjar algún semblante de unidad, pero para ese momento ya fue demasiado tarde. Aún unidos, ellos no habrían tenido ninguna esperanza de soportar el asalto de Roma. Tarde o temprano Jerusalén estaba condenada a caer. Sin embargo, con las heridas internas aún abiertas y el cuerpo político de judíos hecho pedazos, la conquista de Roma llegó toda más rápida. El sitio y la caída de Jerusalén año 70, Tito marchó sobre Jerusalén a la cabeza de 4 legiones. Jerusalén estaba en manos de los romanos. Siguiendo un sacrificio masivo, estalló el fuego y la ciudad fue enteramente destruida. Josefo estimó el número de aquellos que perecieron en el sitio de Jerusalén en 1.100.000. Tácito habla de 600.000. Esto pues son fuentes históricas. Eh, Aquí vamos a mirar una referencia de Wikipedia. Jerusalén en el siglo, dice, la población de Jerusalén en la época de Josefo se ha estimado alrededor de 80.000. La población total de los fariseos, los precursores del moderno judaísmo rabínico, fue alrededor de 6.000 según Josefo. Durante la Primera Guerra Judeo-Romana,
La población, este es en el siglo primero, ¿no? Después de lo que fue la destrucción. La población de Jerusalén se estimó en 600.000 personas por el historiador romano Tácito, mientras que Josefo estima que había tantos como 1.1 millones que murieron en la guerra. Josefo también escribió que 97.000 fueron vendidos como esclavos. Después de la victoria romana sobre los judíos, un máximo de 115.000 cadáveres fueron llevados a través de una puerta entre los meses de Nisan y Tamuz, o sea, 115.000 crucificados, eh, de todo lo que pues quedó como evidencia de la destrucción de Jerusalén. Bueno, aquí hay una referencia, la referencia número 7. Josefus tomó, bueno, hay dos, la 6, que es la guerra de los judíos, y las 7 Josefos. Entonces, de la guerra de los judíos, el libro 6 capítulo 3 nos dice lo siguiente. Aquí está donde usted puede encontrar el documento. No dejaron finalmente de ejecutar su hambre en las correas y zapatos. Está hablando de lo que fue el sitio de Jerusalén, lo que estaba pasando dentro de la ciudad. Y quitaban a los escudos sus cueros y se los comían. Esto es importante entenderlo porque Josefo fue el historiador que estuvo presente con Tito durante la toma y él incluso intervino o intercedió para que pues, los judíos se entregaran, pero no lo hicieron. Tenían también por mantenimiento el añejo y podrido heno, y aún había algunos que vendían la libra de ello por 4 dracmas. Pero ¿por qué describe el descaro desvergonzado que la hambruna condujo a los hombres a comer cosas inanimadas? Lo que voy a relatar un asunto de hecho similar a lo que ninguna historia relata, ni siquiera entre los griegos o bárbaros. Es horrible hablar de ello y es increíble cuando es oído. De buena gana hubiera omitido esta calamidad nuestra, que puede ser que no parece ofrecer lo que es tan penosa a la posteridad, pero que tengo innumerables testigos para esto en mi propio tiempo y además mi país habría tenido pocas razones para agradecerme por la supresión de las miserias que ella sufrió en este momento. Dice aquí una nota con relación a lo que dice Josefo. Josefo observa aquí que no hay ejemplos paralelos se hayan registrado antes de este tiempo de este tipo de asedios, en donde las madres se vieron obligadas por la extremidad del hambre a comerse a sus propios hijos, como se había advertido a los judíos en la ley de Moisés, sobre todo por la desobediencia obstinada y más de una vez completada. Los romanos no solo estaban dispuestos, sino muy deseosos de garantizarles a los judíos en Jerusalén no solo sus vidas y sus libertades para salvar tanto su ciudad y su templo, pero los celotes, los ladrones y los sediciosos no escucharon los términos de la rendición. Aquí es donde les digo que Josefo estuvo detrás de estas intercesiones para que ellos se entregaran. Ellos voluntariamente optaron por reducir los ciudadanos a este extremo, así como obligar a las madres a esta barbarie antinatural, que en todas sus circunstancias no tiene, creo yo, un paralelo hasta entonces entre el resto de la humanidad. Sigue diciendo, había una cierta mujer que vivía más allá del Jordán que se llamaba María. Dice, intentó la cosa más antinatural. Agarrando a su hijo, que era un niño de pecho, dijo, ven, sé mi comida. Tan pronto como hubo dicho esto, ella mató a su hijo y luego lo asó y se comió la mitad de él y mantuvo oculta la otra mitad. Ante esto los sediciosos llegaron y oliendo el olor horrible de este alimento, la amenazaron que le iban a cortar la garganta si ella no les mostraba de inmediato dónde había hallado lo que había conseguido. Y como foto del evento histórico, una foto en tercera dimensión, eh, el, el arco de Tito nos describe lo que sucedió en el saqueo de Jerusalén, el arco de Tito, Roma, año 70,
Esto está en una de las entradas a Roma. Fue hecho por Tito y aquí vemos una representación de lo que fue el sitio de Jerusalén que se saqueó, todos los ornamentos del templo. Esta es la inauguración del Arco de Tito en el año 82. Esta es una ampliación que está en Wikipedia y vemos aquí a los esclavos judíos llevando los ornamentos del templo de Jerusalén. Eh, y bueno, ¿hacia dónde fueron llevados los ornamentos del templo? Pues como dice la frase, todos los caminos conducen a Roma. Aquí hay una palabra que pues la vamos a dejar para el final, pues hacia dónde fueron conducidos, pero básicamente todos los ornamentos, la menorá, los espejos, toda la indumentaria, los ornamentos del templo fueron llevados a Roma. Pero ¿a cuál Roma? Otra referencia histórica de ese evento la encontramos en el libro de la Gran Controversia. El primer capítulo dice: la ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos, y finalmente Tito dispuso tomar el templo por asalto. Resolvió, sin embargo, que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oía voces que gritaban: Icabod, la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notase que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un postrer esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión Liberalis hizo cuanto pudo con su insignia de mando para conseguir la obediencia a los soldados, pero ni siquiera el respeto al emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los judíos y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz siniestra de las llamas, lo cual les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de incalculable valor. Un soldado romano, sin ser visto, arrojó una tea encendida entre los goznes de la puerta, y en breves instantes todo el edificio era presa de las llamas. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despendía fulgores como el cráter de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro, en medio de un estrépito tremendo, y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza, y los torreones inflamados desprendían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes, siguiendo con la vista, en medio de horrible inquietud,
El avance de la obra destructora. Los muros y las alturas de la ciudad estaban llenos de curiosos que ansiosos contemplaban la escena, algunos con rostros pálidos por hallarse presa de la más atroz desesperación, otros encendidos por la ira al ver su impotencia para vengarse. El tumulto de las legiones romanas que desbandadas corrían de acá para allá, y los agudos lamentos de los infelices judíos que morían entre las llamas se mezclaban con el chisporroteo del incendio y con el estrépito de los derrumbes. En los montes repercutían los gritos de espanto y los ayes de la gente que se hallaba en las alturas. A lo largo de los muros se oían gritos y gemidos, y aun los que morían de hambre hacían un supremo esfuerzo para lanzar un lamento de angustia y desesperación. Dentro de los muros la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito las encontró vacías, las contempló asombrado y declaró que Dios mismo los había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se irguiera el santuario fue arado como campo. Jeremías 28, 26, 18 dice esta frase. En el sitio y en la mortandad que le siguió perecieron más de 1 millón de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Dice en otro libro, Testimonios para los Ministros, de Elena White, página 109, dice, los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. Si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Esta es una advertencia para ustedes y para mí. Si no investigamos las escrituras, si no confirmamos los hechos por nosotros mismos, vamos a perecer. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué pereció tal cantidad de judíos? Habla de más de 1 millón de judíos, que es lo que también Flavio Josefo confirma. El libro de la gran controversia, página 30, dice, espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito, esto fue en el año 70. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua. Cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros, los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años. Habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias de las facciones en lucha, y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. Una medida de trigo se vendía por un talento, tan atroz era el hambre, que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido aun con riesgo de su vida. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos, y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde.
Esto es importante repasarlo porque esta historia se verá al final de la historia de la humanidad y será a escala mundial. Ahora, como resumen, la ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos, perecieron más de 1 millón de judíos, el resto, los sobrevivientes fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras del circo o desterrados y esparcidos por toda la tierra. Entonces, Cristo advirtió en el año 30 de lo que vendría a ser una realidad en el año 70. Les habló del templo, sería derribado y los discípulos le preguntan sobre su segunda venida y el fin del mundo y les advierte que nadie los engañara. Ahora, si en el año 70 después de Cristo la ciudad y el templo fueron arrasados y perecieron más de 1 millón de judíos, que pues es una población gigantesca, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo surgió el territorio y la población del Estado actual de Israel? Ahora, ¿desde qué momento existe el Estado de Israel? Pues porque de ahí para atrás tenemos que comenzar la historia para poder encontrar cuándo se obtuvo el territorio y cómo se obtuvo la población de un Estado que no existía desde el año 70. Dice, la Declaración de Independencia de Israel tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. O sea que desde el año 70 hasta 1948 no existía el Estado de Israel. La declaración se llevó a cabo tras haberse aprobado en noviembre del año anterior en la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, en 1947, el plan de participación de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, aceptado por la comunidad judía y rechazado por la comunidad árabe. Entonces, el Estado de Israel tiene una superficie de 20.325 kilómetros, tiene una población estimada en 9.656.000 habitantes, de los cuales hay 7 millones de judíos, que corresponde al 73%. Hay 2 millones de árabes, que corresponde al 21%, y unos 503.000 drusos, circasianos y otros, pues es la referencia. Entonces, recordemos que una nación viene a ser establecida por un territorio y una población y un reconocimiento internacional. Entonces, el reconocimiento internacional de la conformación del Estado de Israel es en mayo 14 de 1948. Pregunta: desde el año 70 hasta el año 1948, ¿quién habitó la tierra de Palestina? Si no hubo nación judía del año 70 hasta 1948, ¿quiénes habitaron la tierra de Palestina? Esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad de haber llegado hasta este punto del estudio. Suplicamos que sea conforme a tu voluntad, que cada persona que pueda escuchar este mensaje pueda ser advertido, pueda ser redarguido para buscar en justicia lo que es verdad. Imploramos que bendigas a todas las personas que puedan escuchar este material más adelante. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a preparar a otros. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo.